11 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. Bueno, les prometí una comunicación que a mí me parece súper interesante, que vamos a llevar adelante ahora con Adriana Amado Suárez. Ella es docente, investigadora, analista de medios acá en la Argentina, es doctora en Ciencias Sociales, es licenciada en Letras de la UBA y además tiene también una larga trayectoria en los medios de comunicación, analizando públicamente precisamente los medios de comunicación. Adriana, es un placer enorme charlar contigo. ¿Cómo estás? Rosario Agostini te saluda. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muchas gracias por atendernos y por charlar un rato con nosotros. Bueno, para arrancar, digamos, ¿cómo ves los medios de comunicación en este periodo de pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo como que sobresalga, digamos, en estos tiempos de coronavirus? Mira, creo que más allá de empezar por el contenido, que siempre es lo obvio, viste que siempre Sí, uno claro. se enfoca si tal y cual dijo tal cosa. Creo que esta pandemia nos ayuda a pensar mucho en la calidad de comunicación que tenemos. Argentina es un país extremadamente desigual. En los indicadores generales, ¿viste? Nos sale que cuando se ponen los indicadores en el mundo, dice Argentina tiene un 70% de conexión a Internet. Sí. Pero lo cierto es que ese promedio surge porque estamos muchos amontonados acá en Capital, que somos los privilegiados, que tenemos una velocidad de Internet más o menos cercana al promedio mundial, mientras hay provincias que tienen velocidades cercanas a las de Afganistán, y no estoy haciendo un símil exagerado, digamos literalmente. Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque parte de la transformación de la comunicación que estamos viendo ahora tiene que ver con esta posibilidad de intercomunicarnos. Nosotros veníamos y digamos la política está preparada para comunicar de uno a muchos. No está preparada para dialogar. De hecho, fíjate que durante todo este siglo se hizo mucho esfuerzo desde las políticas públicas para la televisión, para los canales de cable, para las radios. Y resulta que el 2020 nos encuentra que nuestro apoyo es la comunicación en Internet. Y hemos hecho muy poco para consolidar Internet. Pero ¿dónde está la lógica? Es que cuando hablamos entre nosotros, la cosa se cambia, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque cuando en el diálogo vos podés desafiar el discurso oficial. Claro. Y eso es peligroso, eso es muy temido. Digo, peligroso en el sentido de cuál es la explicación obvia desde el poder, que lo ve como peligroso. Para mí es una de las grandes transformaciones. Entonces, a tu pregunta, yo hoy en lo que estoy viendo es que hay muchísima gente organizándose, dialogando entre sí, compartiendo información de muchos otros lugares, no solamente el de la Argentina, lo cual nos plantea un escenario totalmente diferente que incluso te digo, le preocupa mismo a los periodistas que se suponían que estaban en la revolución tecnológica y que están como incómodos en este nuevo formato que para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, es el mundo en el que viven, ¿no? Hay respecto de lo que decís, dos cosas en particular, porque la idea es que charlemos, es que conversemos, ¿no? Jujuy, por ejemplo, yo no sé cómo es en otras provincias, pero acá nosotros recién, hace un año atrás, tal vez, tenemos acceso a, por ejemplo, a los sistemas de fibra óptica, ¿no? Y no todos los barrios y no todos los lugares. Entonces, ponele ofertas como Flow, ¿sí? Para nosotros era, digamos, eso existía solo en Buenos Aires, y para muchos recién todavía no existe, ¿no? Porque no está
la fibra óptica todavía en todos los barrios, en todos los lugares, y te estoy hablando de la capital, ni hablar de lo que es el interior de la provincia. Levantar un streaming para nosotros es absolutamente complejo. Tenés que tener, digamos, las conexiones naturales de internet que vos contratás habitualmente. Bueno, prácticamente para nosotros que somos, por ejemplo, un medio muy chiquitito por otro lado, son imposibles. Tenemos que buscar alternativas, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, fíjate que ahí está la clave, porque vos hoy estás desarrollando un medio con mucho esfuerzo, pero lo lográs gracias a que te podés subir a internet, podés hacer comunicaciones en internet, podés transmitir por internet. Pero fíjate que nosotros hace 10 años estábamos discutiendo por el tema de la asignación de antenas. Sí. En lugar de estar planteando cómo podíamos, digamos, llevar al país a una comunicación mucho más equitativa, estábamos pensando en los medios de comunicación del siglo pasado y viendo dónde se asignaban antenas y a quién se les asignaban frecuencias. Y esto, que para los medios de comunicación es crítico, hoy se vuelve una imposibilidad para la educación. Porque ¿cómo haces educación en casa si vos no tenés posibilidad de streaming? Claro. ¿Cómo haces si vos no tenés aparatos? Porque de esto también se hablaba mucho de la entrega de computadoras, y incluso cuando se entregaban esas computadoras, eran computadoras que no servían para la conexión a internet. Sí. O sea, eran computadoras que eran como, digamos, la transformación de la máquina de escribir. Vos podías hacer algunas cositas, pero nunca pensamos verdaderamente la digitalización. ¿Por qué? Insisto en esa idea, porque la digitalización implica una interconexión que los poderes más centralizados, más acostumbrados a la lógica feudal, les preocupa. Ahora, Adri, bueno, como por supuesto doctora en Ciencias Sociales, tenés que acordarte, yo cuando se discutía la ley de medios decía que estábamos discutiendo una ley que se fundaba, digamos, en los principios de emisor y receptor de los 60, absolutamente perimido y superado, ¿no? Esta sensación de, como decís, de unilateralidad, es decir, del mensaje emitido por un solo emisor y que no se discute, o que en realidad la gente no tiene capacidad para la reinterpretación del mensaje. Y creo que en ese mismo instante las redes sociales ya comenzaban a expresar que esa discusión era antigua y perimida, más allá incluso de las nuevas tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la red social ya en sí misma, las redes sociales cuestionaban ya en aquel momento ese argumento y ese fundamento, para mí falaz y perimido, de pensar que los medios de comunicación son como una caja que nos llena de contenido y cada uno actúa sobre la base solo de eso que nos dice aquel que nos está hablando desde la televisión, ¿no? Y entonces la pelea con Clarín, y entonces esta cosa de a quién le damos una antena o una frecuencia para la emisión de una radio, etcétera, ¿no? Capaz que me equivoco, pero lo sentí así yo. Digamos, no solamente es así, pero suponete que, bueno, había que actualizar la propiedad de los medios audiovisuales, pero no era la discusión que tenía que ver con cómo le dábamos comunicación a todo el país, porque de hecho esa misma discusión de hace 10 años, hoy que ya están las redes sociales y que ya estamos haciendo toda nuestra actividad montada en aquellas redes que ignoramos, claro. Hoy se vuelve a reactivar cuando hablamos de la desinformación. Cuando se vuelven a agitar el fantasma de la desinformación, de nuevo aparece desde el Estado y también desde los medios más grandes este paternalismo, ¿no? Que dicen, no, la información buena es la que te doy yo, no mires por otro lado porque es falso. Sí. Los únicos que podemos decir que es verdadero somos nosotros. Y eso también es falaz, porque es cierto que circulan informaciones imprecisas, pero también circulan en los medios, también circulan en las declaraciones de los políticos. Hemos visto líderes globales diciendo, digamos, comunicando ciertas cuestiones o ciertas teorías que además no sabemos, porque la lógica del proceso de pandemia que estamos atravesando todavía no tiene certezas. Claro. Entonces,
todas las cosas que diga, digamos, incluso te digo más, hasta está esta lógica, ¿no?, que te dice quédate en casa, y todavía no sabemos si eso nos hace bien o nos hace mal. Entonces, hoy, digamos, la comunicación responsable y la comunicación con prudencia nos involucra a todos, no es un privilegio o algo que tienen ciertos medios y no otros, o tienen ciertos voces oficiales y no otras. El asunto, y eso es lo que es fascinante, es que era una discusión que nos veníamos negando, y que de pronto al meternos la mayoría de nosotros en nuestras casas nos obligó a revisar qué conexión, qué plan teníamos con sí, internet, ¿no? Tal cual, sí, total. A ver, hay una situación que vos hiciste referencia cuando en la primera partecita de la conversación, y me decías, hay periodistas que incluso se sienten muy incómodos con esta nueva situación, ¿no? Yo, la sensación nuestra, cuando digo nuestra, digo usuarios de Twitter. Yo soy fanática de Twitter desde hace muchísimos años, y probablemente soy un producto de Twitter también, y la cuestión es ¿cómo se cuestiona desde el poder a Twitter? Yo entiendo, digamos, me parece que es hasta entendible. Ahora, ¿cómo el periodismo, cierto periodismo, que en educación se le llama las vacas sagradas de la educación, haciendo alusión a que en India no se tocan las vacas porque son sagradas? Bueno, me parece que había vacas sagradas en el periodismo, que de golpe la gente desafía a ese periodista, desafía el contenido de lo que dice, digamos, le quita la autoridad sociológica, en términos de Bourdieu, para decir lo que dice, y creo que han quedado como expuestos y desnudos frente a una sociedad que hoy democratiza la palabra a través de las redes sociales. Sí, y de hecho yo soy muy defensora de Twitter, incluso como profesora en la universidad, yo lo uso muchísimo hace mucho tiempo. De hecho yo tomo los exámenes finales en Twitter. Después te paso los que tomé la semana pasada, que son, claro, hace un montón que lo estoy usando como herramienta, porque creo mucho en esa capacidad de compartir reflexiones, de compartir material común, y entonces qué mejor que los propios alumnos, que tienen una capacidad de observación muy aguda con relación a las redes sociales, nos compartan sus observaciones en Twitter en lugar de mandarme un archivo que voy a leer para corregir rápidamente y que va a quedar arrumbado en mi computadora. Claro. Pero claro, también implica una responsabilidad. Y te pongo un símil con otra tecnología que apareció hace un siglo, que es la tecnología de los autos. Cuando apareció el automóvil, tardamos muchísimo en primero aprender las reglas de comportamiento en la calle, y se tardó bastante en establecer una ley de tránsito con relación a las prioridades. De hecho, en Argentina siempre se pone como ejemplo en el derecho, hay una disposición que sigue vigente que obliga a la persona a pararse en cada esquina y bajar y ver si pasa alguien antes de avanzar, que tenía que ver como cuando empezaron a usarse los autos, claro, que era como, bueno, ¿cómo nos organizamos? Adriana, para un segundo, sí. Te pido un favor, acércate bien al micrófono porque por ahí te me vas un poquito. Ahí está, ahí me pongo. Vos fíjate que a un siglo después de esa tecnología, nosotros en Argentina nos seguimos matando con los autos. Es decir, es una de las principales causas de muerte en la Argentina, los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque no cumplimos las normas, en su gran parte. Sí. Entonces, imagínate qué nos puede pasar con unas redes sociales que tienen una década en nuestra vida. Pero también estamos aprendiendo a manejarlas. Pero también tenemos ejemplos en donde las redes sociales, como vos planteabas, nos ayudaron a encontrar un lugar en una comunidad que no hubiéramos tenido en el sistema anterior. O no hubiéramos tenido capacidad de comunicación, no hubiéramos tenido capacidad de intercambio. Yo sigo manteniendo un intercambio muy fluido con mis colegas de Europa, gracias a las redes sociales. Claro. De no tenerlas, este año se suspendieron todos los viajes a congresos y a cuestiones, entonces que me hubiera quedado aislada. Claro. Imagínate, en Argentina, un dato que por ahí se habla poco, no tenemos correo internacional.
porque como hemos cerrado los aeropuertos, no tenemos correo internacional. Ah, tenés razón, entonces, sí. Esto significa que la posibilidad que nos dan es muchísima. Es cierto, como en todos los casos, que están los detractores, que están los locos, nos muestra de una manera que en los otros medios podíamos disimular, porque cuando participábamos en los medios, por ahí nos llamaban un ratito, como vos, charlábamos un ratito a la mañana, nos invitaban y estábamos unos segundos en televisión y después nos volvíamos a casa. Sí. En las redes sociales somos nosotros las 24 horas. Claro. Entonces es mucho más difícil guardar la compostura. También nos delatamos más. Y esa cosa genuina en aquellas personas que son capaces de entender estas nuevas reglas, de entender lo que es un régimen semipúblico, ¿no? Porque son redes que tienen en algún punto cierta lógica privada, porque conversamos, pero también lo hacemos públicamente, ¿no? Sí. Y eso significa que también estamos mucho más expuestos. Y de alguna manera, y esto tiene que ver con algo que vos mencionabas, pero que se ve a nivel mundial, esa es la razón por la cual se aceleran los procesos de credibilidad de ciertas figuras como la política y los medios, que son los que más perdieron relativamente a otras instituciones confianza en estos años. Uh-huh. Entonces, la primera reacción que tuvo la política y los medios es decir, esto es porque es todo un engaño, porque las redes son peligrosas, porque está llena de trolls, porque está llena de fake news, queriendo mantener ese paternalismo que han tenido en el manejo de medios o en el manejo de información, ¿no? Porque está como que está supuesto esta idea de que el ciudadano no sabe lo que le conviene, ¿no? Como te decía tu mamá cuando eras chiquita, decía Rosario, vos no, déjame que yo decida por vos porque vos sos muy chiquita. Claro. No tenemos esa actitud de tutelaje que no es correcta, porque de hecho los políticos no son personas mejores que nosotras, tienen más responsabilidades, que es distinto. Sin embargo, pareciera que a veces se ponen, ¿no?, como en un escalón superior, como es una vez que los elegimos, que eran antes un ciudadano igual que nosotros, pero una vez que los elegimos, se ponen en esa superioridad de decidir qué es lo que nos conviene. Y yo creo que lo fascinante de estos tiempos es justamente que hay un montón de personas que tienen capacidad de no sentirse sola en ese pensamiento. Lo que es interesante, un mecanismo que se llama la espiral del silencio, es que cuando vos pensás una cosa que no coincide con lo que pensás que dice la mayoría, vos te lo callás, porque decís, no voy a generarme conflictos, ¿no? Claro, tal cual, sí. En cambio, lo que te facilita, te puede pasar, y eso pasa en las localidades más pequeñas, en donde vos tenés como una voz dominante, un clima dominante, o así, no podemos criticar a no podemos hacer esto, no solamente a nivel político, a veces pasa a nivel actitudes, ¿no? Decir, no voy a poner un sombrero porque en el pueblo no anda con sombrero, ¿viste? Aparte te estigmatizan, imagínate, decir, claro, la viste la del sombrero, bueno, no sé qué pasaba a hacer la del sombrero. Mirá, se quiere hacer la Kim Kardashian. Claro, tal cual, sí. Bueno, cuando vos estás en redes sociales, de pronto te pones en contacto con otras que usan sombrero en otras partes del mundo. Y entonces voy a decir, bueno, por lo menos me voy a poner el sombrero cuando me conecto a internet a hablar con ellas. Claro. Pero de pronto encontrás que las de los sombreros no eran tan pocas. Sí. Y entonces eso incluso te da coraje para salir al pueblo y decir, ¿saben qué? Yo soy amiga de estas que son relevantes en otras partes del mundo y usan sombrero. Voy a salir con el sombrero a la plaza. Y vos sentás tendencia después. Claro. Porque después los otros van a decir, mira Rosario, puede ser que tengamos que usar el sombrero, ¿no? Sí. Entonces, esta sensación de que
no estás solo, que se expresa en muchas otras formas, ¿no? Los aplausos nocturnos, los cacerolazos, las marchas, es decir, todas estas formas son expresiones contemporáneas que permiten romper un poco las que nosotros suponíamos mayorías y que hoy ya sabemos que no son tales porque en todo el mundo, hace por lo menos 2 décadas, empiezan a aparecer resultados electorales imprevisibles para la lógica dominante, ¿se entiende? Sí, entiendo. No es necesariamente que sean imprevisibles porque no estaban latentes, ¿no? Para poner un caso, el de Bolsonaro o el de Trump, ¿no? Que la gente decía, no los pueden ganar, no pueden ganar. Sí, tal cual, sí. Y ganaron. Adriana, que parecieron por ahí de un planeta extraño. Claro. Hay, respecto de lo que decías, estoy viendo, anoche lo vi al presidente en una entrevista con Dufar y con Geuna, y él dijo una frase que me gustaría tu apreciación al respecto. Dijo, los que gobiernan son cuidadosos, los otros escriben en Twitter, ¿no? Después de conocer que este hombre, este caballero que es el presidente, digamos, a la madrugada responde Twitter o retuitea a gente indeseable, en fin, y que aparece tocando la guitarra para los adolescentes. A ver. Bueno, a ver, que toque la guitarra para los adolescentes. Yo no conozco un adolescente que sepa quién es Spinetta. Por lo menos los míos están no disfrutando otra música, pero más allá de eso. Sí. Y creo que tiene que ver con esto que discutíamos, ¿no? La política en general está muy acostumbrada a que solo convoca a la ciudadanía cada 2 años para que le pongan el voto. Sí. Y una vez que tiene el voto dice, listo, ya está, yo me encargo de todo, vos no decidas nada, no opines nada. Bien. Y eso, de alguna manera, también es un poco el principio del fin de muchas administraciones, en la medida que cuando vos te cerrás, y le pasa también a los medios, ¿no? Cuando dejas de escuchar lo que dicen las redes sociales, de pronto empezás a tomar las redes sociales o cualquier otra forma de expresión. Lo que pasa es que la política no brinda muchos canales de expresión más allá de las redes sociales. Sí. Entonces, hoy tenemos que la mayor parte de la forma de canalizar un humor social o una conversación o un comentario hacia el poder tiene que ver con compartirlo con otra gente en las redes sociales. Sí. Y listo, a veces pasa que vos evalúas las redes sociales por tus redes sociales. Entonces, si vos tenés redes sociales muy agresivas o llenas de gente muy insolente, tendés a pensar que todas las redes sociales son así y que todo el mundo en Twitter insulta o todo el mundo... Claro, que es la cloaca, como dicen algunos. Es la cloaca, y la verdad que obviamente hay gente muy agresiva y todos en algún momento hemos recibido insultos o también, ¿no?, indicaciones de gente. A mí me dan clases gente que no tiene de título, en el sentido, me dice, pero vos tenés que hacer tal y tal cosa. Yo así, bueno, una cosa es una recomendación constructiva y otra cosa es la que viene con insultos. Te doy una orden. Ahora, claro. Exactamente. Ahora, también en eso hay reglas y de eso es lo que nos tenemos que encargar. También parte de esa herencia que tenemos del siglo pasado es creer que el mensaje es el contenido y nada más. Y el mensaje tiene que ver con cómo construís tu red, tu comunidad de conversación, con la actitud con la que vos te presentás, con la actitud con la que te venís presentando. Es decir, que lo que vos hoy compartas mañana te va a evaluar. Claro. Para ponerte un ejemplo que siempre discuto con mis estudiantes, con esta cuestión de que yo llevo las clases a Twitter, el primer contacto es verles las fotos que usan para presentarse. Claro. Y es típico de adolescentes que están, con la botella de cerveza saludando. Sí.
digo, más allá de que tienen derecho a hacerlo, le decís, viste que si hay una persona a la que vos estás buscando, pidiéndole trabajo, o la que le vas a pedir algo, no sé si es la mejor imagen con la que vos te presentas. Y ahí empiezan a tomar conciencia de que los ven alguien más que los amigos, ¿no? Claro. Porque también es parte del aprendizaje y del manejo de las redes sociales, tomar conciencia con quienes nos conectamos y la forma en que nos conectamos. Todos los presidentes tienen Twitter, pero no todos los usan de la misma manera. No todos no todos comparten momentos íntimos, y algunos los comparten con una lógica que tiene que ver con las disposiciones. Cuando, por ejemplo, el premier de Canadá, Justin Trudeau, estuvo haciendo cuarentena porque su mujer se contagió de coronavirus, sí, las imágenes íntimas tenían que ver con explicar eso. Claro. Se utilizaba en realidad para otro fin. Claro, entonces también hay que entender, digamos, yo no subestimaría la conversación en Twitter de ninguna manera. Lo que pasa que también es comprensible que, porque no todos, y digamos la política, como te decía, está acostumbrada a ser vista y a ser escuchada y a ser aplaudida, sí, pero no sabe conversar. Le cuesta mucho conversar. De hecho, recién estamos aprendiendo cómo es conversar con los periodistas. Todavía nos falta, por ejemplo, tener esas conversaciones que tienen todos los presidentes del mundo a raíz de las emergencias, que tienen que ver con conferencias de prensa, que también es una pauta de información al poder y a la ciudadanía que nosotros subestimamos porque estamos más acostumbrados a la informalidad o al mano a mano, pero que es muy útil porque tiene que ver con una institucionalidad, con una regularidad, con una posibilidad de acceso de preguntas diversas, porque por más que vos accedas a muchos programas y a muchos periodistas, siempre es uno atrás del otro. Nunca en la comunidad de pensamiento que te da una inteligencia colectiva para la pregunta y para la observación, que es lo que yo rescato de las redes sociales, ¿no? Que al final del día, cuando separás el que te insultó y el que, digamos, el que pasa, que en la medida que vos vas tomando dinámica, los identificás rápidamente. Sí, total. Te quedás con el que te compartió, te quedas con esta posibilidad de entrar en contacto con alguien que quizás por la lógica habitual de los medios yo no te hubiera escuchado, no hubiera sabido de tu existencia, y de pronto las redes sociales nos permiten esta diversidad a la que no estábamos acostumbrados. De hecho, yo hoy, si me preguntas, yo prefiero informarme con medios del extranjero que con medios locales, pero no porque subestime los medios locales, sino porque estoy viendo que los medios extranjeros ya están 2 pasos adelantados de nuestros procesos. Entonces estoy aprendiendo mucho más de cosas que vamos a necesitar en las próximas semanas. Claro, ahí yo te vi compartir, creo, algo respecto de Suecia. Yo justamente hace unos días atrás compartí con la audiencia, charlamos con una amiga mía que vive en Estocolmo y que nos contaba cómo era la cuarentena que ellos no hacen en realidad en Suecia, y cómo el gobierno de Suecia estaba llevando adelante esta situación. Y, por ejemplo, respecto a lo que decís de medios internacionales, en Argentina poco se sabe de cómo está haciendo Suecia, y hoy me manda esta amiga mía un link, digamos, me linkea una información que dice que Suecia busca inmunidad colectiva para combatir la pandemia. Es decir, lo que quieren es que se contagie el 60% de los suecos, y entonces, digamos, en mayo, y entonces en junio tenés al 60% de la gente inmunizada. Digo, solamente a nivel ejemplo, de eso en Argentina no se habla. Tenemos solamente información de Italia, que bueno, por nuestra cercanía, y de España, creo que tiene que ver más con nuestra identidad, o de Estados Unidos, y ponele de Suecia, que realmente me parece que es toda una experiencia diferente, no se habla. En eso
comparto contigo que hay, como ellos están un paso siempre adelante en medio de esta pandemia, porque así tocó la vida, digamos, ¿no? Porque les llegó primero y todo lo demás. Mira, te pongo, perdóname, un caso Sí, más por favor. digo, por ahí Suecia es como el caso ahora que es más, que me llama más la atención, pero Estados Unidos no es Nueva York. De hecho, Claro, los medios cuando hablan de Estados Unidos hablan de Nueva York. Entonces yo me puse a ver también qué está pasando en el oeste de Estados Unidos. Y de pronto encontré unos médicos de Bakersfield, que podría ser cualquier ciudad de Jujuy o de Mendoza sí, o de Chaco, que estaban haciendo otras cosas. Digo, y también me pone en la cuestión de por qué nosotros seguimos cubriendo la información de manera tan descentralizada, perdón, tan centralizada, porque sí, de hecho también nos pasa que tener un equivalente, ver qué está haciendo una ciudad en este momento, o qué pasa con los TEDs en otras ciudades, o qué está pasando con las propias ciudades en Argentina, que no hicieron la cuarentena, porque nosotros estamos midiendo la cuarentena desde la lógica de Capital Federal, pero mi padre, que vive en el conurbano, tiene una realidad totalmente diferente. Cuando yo hablo con él y le pregunto por sus actividades, no han cambiado demasiado, a pesar claro, de que le pido que tome las precauciones. Porque la cuarentena también es un lujo que puede tomarse la gente que tiene un sueldo fijo. Y en nuestro país esa gente es un porcentaje importante, pero no es todo. Entonces, y por qué y por qué lo planteo, y no para desautorizar una medida gubernamental, sino porque necesitamos tener datos mucho más allá de la cantidad de contagiados o la cantidad de muertos. Necesitamos saber muchas otras cuestiones. De hecho, necesitaríamos tener una base de datos centralizada con todo el país. Hoy tenemos un número global, pero yo no sé qué está pasando en cada una de las comunidades en el interior, y no tengo la posibilidad de acceder a esa información de manera centralizada y de manera abierta, que es un poco lo que nosotros pedimos desde el Poder Ciudadano, ¿no? Que claro. los datos estén accesibles, abiertos, porque seguramente habría matemáticos, habría biólogos, habría estadísticos que estarían aportando gráficos, casos, Claro, análisis que necesitamos, y eso también es recurrir a la inteligencia colectiva. exacto. Adriana, la verdad es que, no sé, me pasaría toda la mañana charlando, soy una apasionada de la comunicación y me encantan las redes sociales y demás, pero bueno, lo que te propongo es lo siguiente. Sabés que va a ocurrir una sesión tanto en diputados como en senadores que va a ser remota, es decir, a través de un sistema muy parecido al Zoom, que no es el Zoom. Si no te parece mal, me encantaría, luego de ocurrir esta sesión, charlar contigo sobre eso. ¿Puede ser? Pero con muchísimo gusto. Y de paso te hago extensiva una invitación. Mañana vamos a estar haciendo una charla de debate desde el Poder Ciudadano con Roberto Gargarella, Delia Ferreira, con Andrés Gil Domínguez y Daniel Rafeca sobre reactivar el servicio de justicia. Es decir, ahora que estamos reactivando el Claro, el poder Poder legislativo, Legislativo. también tenemos que empezar a hacer, digamos, a discutir qué pasa con reactivar el poder legislativo, porque no puede ser que tengamos recortados los poderes en una democracia. La democracia necesita que estén todos los poderes activos, atentos, y con mucho gusto nos volvemos a encontrar. Para mí también es un placer conversar de estas cosas con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y ojalá que esto pase pronto. Gracias, te mando un abrazo. Un abrazo. Dale, chao, chao.